la más cordial de la bienvenida a la quinta reunión de la CHED. Agradecemos la asistencia de los participantes acá y los que nos están viendo vía streaming. Y hoy día presentamos al doctor Julián Cordero, quien es gastroenterólogo y endoscopista terapéutico del Hospital de Angol, y nos trae el tema lo mejor de la DDW. Adelante, Julián. Bien, muchas gracias. Pues bien, esto de relatar lo mejor de la DDW, en realidad todos los años uno escucha a aquel que le toca presentar y es verdaderamente el reto que todos mencionan que es. Estamos hablando de alrededor, solamente en la parte endoscópica, de 888 abstracts, papers, que uno debe revisar para tratar de presentar frente a ustedes aquello que nos ha llamado la atención por distintos motivos, por terapias o tecnologías que se usan, que ya no es el futuro, que es el presente, o por algunas terapias que dábamos por sentadas y que de repente todavía muestran algunos resultados controvertidos. Vamos a empezar. Este año, la Digestive Disease Week, o la Semana Digestiva Gastroenterológica, se desarrolló en San Diego, y para ir directo al tema que nos convoca, comentar alguno que otro trabajo de alguno que otra área. La verdad es que es muy difícil abarcar todas las áreas del tubo digestivo en este tipo de charlas. Sabemos que en el curso de avance se va a profundizar más en ello. Conversando algún trabajo que me llamó la atención en lo que respecta a esófago. Este trabajo tiene como título el que ustedes... se me perdió el mouse, aquí está. Se me perdió el puntero. Perdón, un segundo. No sé qué pasa. Bien, ahí está. Entonces, este trabajo, ¿no es cierto? El proyecto Argos, básicamente es algo que no es futuro, ya es la realidad hace un buen rato, y que es la detección asistida por computador en el caso de neoplasia en esófago de Barrett. Y esto de acá va a revolucionar un poco de lo que se trata esta situación. La detección asistida por computador, o DAC, básicamente en este trabajo se hicieron algunas bases de datos, de imágenes concretamente. Una primera, que es el dataset original, que tiene alrededor de 500.000 imágenes endoscópicas, en una base de datos llamada GastroNet, y a partir de esa base se hizo una segunda en donde en manera retrospectiva se tomaron 690 imágenes con luz blanca, tanto de neoplasia a nivel de esófago de Barrett, como 557 imágenes de esófago de Barrett sin displasia. Un tercer grupo, o un database 3, en cambio, es de tipo prospectivo, y en esta ocasión se veían 129 imágenes con luz blanca de esófagos de Barrett con neoplasia versus 168 esófagos de Barrett sin displasia. Y finalmente, como para control interno, se hizo otra base de datos prospectiva, que era para efectos de validación, que tenía 40 endoscopías con luz blanca con neoplasia para esófago de Barrett versus otras 40 de esófago de Barrett sin displasia. Estos no tenían imágenes que estaban incluidas en las databases 1 y 3, básicamente, reitero, para control interno. Los resultados eran básicamente el tratar de identificar las lesiones, ¿no es cierto?, que en este caso eran comparadas, ¿no es cierto? Ahí vemos algunas imágenes entre ellos. La identificación de las lesiones llegaba a ser de 96%, como ustedes ven ahí, 96%, y comparado con los validadores externos, que eran endoscopistas, un 86%, con una sensibilidad que llegaba hasta el 98% y a especificidad del 94%. Servía muchísimo para la demarcación de las lesiones también, en el caso del área, digamos, en donde había neoplasia. Se lograba también visualizar cuál era la mejor zona para tomar biopsias
de acuerdo al criterio que era 100% el de los expertos. Por lo tanto, como conclusión, se informa en este trabajo el desarrollo del primer sistema de detección asistida por computador de aprendizaje profundo que está validado externamente tanto para neoplasia de esófago de Barrett. El sistema detectó también el sistema detectó algunas lesiones neoplásicas con muchísima precisión e incluso supera algunos algoritmos bastante avanzados. El uso de un gran conjunto de datos de preentrenamiento endoscópico combinado con algunas imágenes o datos de esófago de Barrett específicos es el primero que se utiliza en su tipo. Por lo tanto, esto mejoraría, como conclusión, sería el primer sistema de ayuda, ¿no es cierto?, asistida por computador para detección de neoplasia o esófago de Barrett, mejorando con mayor número de imágenes este tipo de sistema en el futuro. Por ahora esto ha sido mirando imágenes. La idea es que en un futuro esté listo para pruebas en tiempo real. Con respecto a estómago, también hablando de inteligencia artificial, quiero recalcar que esto ya desde hace algún tiempo en DBW y en otro tipo de congresos se viene hablando de inteligencia artificial. En cambio, se utilizaba un diagnóstico de cáncer gástrico temprano que habitualmente requiere algún tipo de entrenamiento. Esto requiere experiencia, requiere mucho tiempo para poder formar a alguien, es bastante difícil y el riesgo de falsos negativos va a estar presente siempre dependiendo de la habilidad de los endoscopistas. En este caso, inteligencia artificial mediante el aprendizaje profundo, esto de aquí también tiene que ver con imágenes, dado por un sistema de redes neurales convolucionales, el CNN que le llaman ellos en este trabajo, ha progresado y en algún momento se publicó detección de cáncer gástrico temprano mediante este método, hace no tanto rato. La intención es que en este estudio sea la primera ocasión en que se comparaba la inteligencia artificial versus lo que endoscopistas expertos en detección de cáncer gástrico temprano podrían lograr. Entonces, el método, ¿no es cierto?, era entrenando este sistema computacional mediante alrededor de 13.584 imágenes endoscópicas. 2.639 de estas imágenes correspondían a lesiones neoplásicas y el resto corresponderían a lesiones neoplásicas tempranas, y el resto corresponderían a algunas otras imágenes no malignas. Y esto se comparaba contra endoscopistas, en total fueron 67, de los cuales 33 de ellos eran certificados por la Sociedad Japonesa de Endoscopía y 34 de ellos se consideraban no certificados. Entonces se colocaban estas imágenes y se confrontaba el sistema de inteligencia artificial con estos expertos. Lo que se le proporcionó a ambas ramas serían 2.940 imágenes, 249 con cáncer gástrico temprano, llamándolo así, a aquel que tenga más de 20 milímetros, y 2.731, o sea, el resto de las imágenes eran de tipo no neoplásico. Entonces, en los resultados, el sistema de inteligencia artificial demoraba 45 segundos en evaluar aquello con una sensibilidad que la verdad no era tan alta, alrededor de 65.6% y con un valor predictivo positivo de 14,6. Pero, en cambio, cuando uno lo compara con los endoscopistas expertos, el tiempo era de 173 minutos, reitero, versus 45 segundos que se demoraba el sistema de inteligencia artificial. Con una sensibilidad que era de 31.9%, un poco mejor para los que estaban como certificados, como expertos certificados por esta sociedad japonesa, y un 26.9% para los que no estaban certificados. Y con un valor predictivo positivo algo mejor que el sistema computacional o el sistema de inteligencia artificial de 39.5%, con 41.9%, siempre un poquito mejor para aquellos certificados, versus 36.7% para los no certificados. Estos falsos negativos que aparecían y que estaban en relación básicamente con gastritis y todas las formas de alteración, imágenes que podrían ser vistas o colocadas en forma tangencial o que estaban algo distantes desde hacia la lesión. Y en cambio los falsos positivos también con variantes de la gastritis, cambios en la tonalidad de la mucosa, cambios en la superficie de ella
o en zonas anatómicas un poco más complejas para el sistema computacional, como era el cardias, el ángulo y también en el píloro. Entonces, en conclusión, este sistema computacional versus los endoscopistas sigue detectando más rápidamente cánceres gástricos, pero en cambio la sensibilidad no es tan buena como la de los expertos. Las mejoras en este sistema computacional podrían contribuir a que en algún futuro esto sea de mucho mayor peso como herramienta para nuestro trabajo, antes que quitarnos el trabajo. En estómago también, este es un trabajo que se desarrolló en Ecuador. Se trata de un trabajo del doctor Carlos Robles y se evalúa el uso de Ovesco, Over the Scope Clip, como terapia de primera línea comparando con los hemoclips que normalmente utilizamos a través del tubo para el tratamiento de úlceras pépticas de alto riesgo, tanto gástricas como duodenales. Entonces, como antecedente menciona, ¿no es cierto?, lo complejo que puede ser aplicar en hemorragia digestiva alta activa, sobre todo cuando se trata de úlceras con una base fibrótica que tienen algún difícil acceso en alguna ubicación, por ejemplo subcardial, o que estas son de tamaño grande. Y el objetivo era evaluar la eficacia y seguridad, ambos, de estos Ovesco como terapia de primera línea en estas úlceras sangrantes, las de alto riesgo, contra la terapia que habitualmente se emplea, la inyección de adrenalina con los hemoclips convencionales. Se consideraba a estas úlceras de alto riesgo, a aquellas que estaban en algún territorio de arteria mayor, que tenían un vaso visible grande, mayor de 2 milímetros, y que tenían úlceras fibróticas con sangrado o de tipo Forres 1 o Forres 2. Entonces, el método fue un análisis retrospectivo de datos que se habían obtenido en forma prospectiva en pacientes con hemorragia gastrointestinal por úlcera de alto riesgo entre 2014 y 2018. Y básicamente se evaluaba nuevas hemorragias dentro de los siguientes 30 días o perforación en ese mismo tiempo. Las poblaciones, bueno, fueron un total de 90 y tantos pacientes, eran bastante similares en un grupo y otro. Usuarios, la mayoría de ellos eran de sexo femenino, usuarios algunos de antiinflamatorios, lo que podríamos esperar para pacientes de estas características. Y la edad media era de 60.9 años, el 71% eran úlceras gástricas, el resto eran duodenales. Y como terapia primaria, en el caso de Ovesco, se utilizó en promedio un clip, podrían ser hasta 3 en el mayor número de casos. Y la terapia convencional, en cambio, con adrenalina y con hemoclip convencional, usaban 2 y en algún caso llegaron hasta emplear 8 de hemoclips. En cuanto a riesgo de resangrado, fueron un 6,3% del total, 2 de ellos con el Ovesco en periodo que fue pasado las 48 horas, y en el caso de terapia convencional, del clip tradicional, 1 que sangró pasado ese periodo y 3 personas que sangraron antes de las 48 horas. En esos casos se utilizaron argón plasma, se utilizaron también Ovesco para el tema de resangrado. En donde sí hubo diferencia importante en el tiempo medio empleado cuando se utilizaba Ovesco. Se utilizaban alrededor de 11 minutos, entre 10 y 15 en total, y en cambio 20 minutos con algún paciente que llegó a demorarse 40 minutos el procedimiento con la terapia de hemoclips más adrenalina. Por lo tanto, como conclusión, el Ovesco como tratamiento de primera línea sigue siendo o es una herramienta segura y tan eficaz como la que habitualmente usamos la mayoría de los centros para el tratamiento de las úlceras pépticas hemorrágicas de alto riesgo. Esto sí demostró que mejoraba el tiempo, ¿no es cierto?, y que podría a futuro considerarse esta terapia como primera línea para el manejo de estas úlceras pépticas sangrando de manera de alto riesgo. Todavía en el tema endoscópico, un poco de terapia bariátrica, había muchísimos trabajos al respecto. Este aquí eran efectos adversos, ¿no es cierto? Evaluación de la pérdida de peso, perdón, y efectos adversos asociados con la gastroplastia, en manga por vía endoscópica.
En este caso, sabiendo que la obesidad es un problema de salud pública, este es un trabajo norteamericano, el 40% de la población llega a rangos de obesidad y que cuesta más o menos alrededor de esa cifra, 205.000 millones de dólares al año, el manejar este problema de salud. Se ha observado que el estilo de vida simplemente y el uso de fármacos no ha tenido gran eficacia, pero que de todo este gran importante porcentaje de personas, apenas el 1% pueden llegar al tema quirúrgico, la manga tradicional, la laparoscópica quirúrgica, básicamente por los costos asociados, por la invasividad del mismo y también los riesgos que conlleva. Por lo tanto, se está empleando ya esta técnica, ¿no es cierto?, hace un buen rato, de gastroplastía en manga por vía endoscópica, siendo ya no algo emergente, ya está instalándose incluso en nuestro país. Es bastante menos invasiva y, por supuesto, los riesgos asociados son harto más bajos. Se hizo una revisión mediante búsqueda en los elementos que ustedes pueden ver ahí, PubMed, Embase, Google Scholar y Web of Science, los habituales. Y de ellos se tomaron 11 estudios, algunos prospectivos, algunos retrospectivos entre enero de 2013 y septiembre de 2018. En total se analizaron 473 pacientes que utilizaron manga endoscópica, 73% de ellos de sexo masculino, la diferencia en femenino. Y como outcomes primarios se buscaba evaluar la pérdida total de peso, se buscaba evaluar la pérdida del exceso de peso y el cambio en índice de masa corporal al primero, al tercero y al sexto mes. Como outcomes secundarios estaba la evaluación de mortalidad, de dolor abdominal, náuseas e inflamación o filtración alrededor de la zona tratada. La edad media de estos pacientes eran 44 años, con índice de masa corporal promedio del inicio de antes de la manga de 37.78 y como resultados dentro de los outcomes primarios tenemos que después de la gastrectomía endoscópica de manga, la disminución media del índice de masa corporal en kilos fue de 2.63 al primer mes, de 4.72 al tercero y de 6.22 al sexto mes. En el caso de la pérdida total de peso, todavía dentro de los outcomes primarios, un porcentaje de 7.44 el primer mes fue disminuido el peso, el 12.53% y 16.51% al sexto mes. Y en cuanto al exceso de pérdida, a la pérdida del exceso de peso, 24.38 con respecto al basal al primer mes, 40.71% al tercer mes y 52.49% al sexto mes. En cuanto a los outcomes secundarios, la mortalidad fue de 0. Hubo algo de dolor abdominal que fue manejado con facilidad con analgésicos endovenosos. La presencia de náuseas fue un elemento habitual, 37% de ellos lo tuvieron sin mayores complicaciones. Y la inflamación y la filtración alrededor del estómago fue de 1.5%. Estos resultados siguen siendo prometedores en términos de la baja de peso y en algunos estudios incluso se mantuvo una pérdida de peso sostenida y significativa hasta los 2 meses, incluso hasta los 2 años con terapia endoscópica, gastrectomía en manga. Los efectos adversos eran bastante limitados, graves, y la tasa de mortalidad ninguno. Y por lo tanto, la gastrectomía endoscópica en manga es una modalidad que se podría emplear en el 99% de estos pacientes obesos que son elegibles pero que actualmente no podrían o no se logran someter a ninguna intervención. Este es otro trabajo también que tiene que ver con endoscopía bariátrica. En cambio, evalúa el balón ajustable, el SPATS 3, para la pérdida de peso. Lo mismo, estilo de vida e intervenciones conductuales siguen siendo la base de control de la obesidad. Y la verdad es que este tipo de terapia tiene resultados bastante heterogéneos en el tiempo y en la magnitud de los resultados obtenidos. Por lo tanto, en este trabajo se procuró evaluar el balón intragástrico, el de llenado ajustable, estoy hablando, el SPATS, utilizado durante 32 semanas. El objetivo era evaluar eficacia, evaluar seguridad. Se trataba de un estudio abierto, controlado, aleatorio, en donde se colocaba el balón intragástrico ajustable durante 8 meses más terapia de estilo de vida versus solamente terapia de estilo de vida. Fueron
alrededor de 200 pacientes, 187 en el grupo de intervención con el balón versus 101 solamente con terapia en el estilo de vida, y una edad promedio entre 22 y 64 años, en los cuales el índice de masa corporal estaba entre 30 a 40 kilos por metro cuadrado, y se realizó en varios centros, en 8 centros de Estados Unidos. Lo que interesaba era considerar como outcome primario la diferencia de porcentaje de pérdida total de peso, debía ser mayor de 4.5, y que la tasa de respuesta se dé en un 35% o más del grupo que se intervino con el balón a la semana 32. Como outcome secundario, que se mantenga esa baja de peso en el 40%, que se mantenga un 40% de pérdida de peso, por lo menos en el 50% de las personas intervenidas a la semana 56 de evaluación. Entonces, dentro de los resultados, el porcentaje de pérdida total de peso a la semana 32, 14.9 en el grupo con balón versus 3.6. Había una diferencia que ellos querían sea mayor de 4.5, en este caso fue de 11.3 entre un resultado y el otro. Y la tasa de respuesta fue de 90%, en este caso el 72% de los pacientes intervenidos alcanzaron más del 10% de la pérdida de peso total versus un 13% en el grupo control. Dentro de los outcomes secundarios, el 75% del grupo intervenido con el balón mantuvo esta baja mayor al 40% de peso perdido a la semana 56, y los efectos adversos graves solamente se presentaron en el 5.3%. Graves lo menciona en el trabajo, aunque en realidad se refería básicamente a dolor, a náuseas, eventualmente a vómitos. Estos de aquí se lograban manejar disminuyendo el tamaño el volumen del balón, y la tasa de úlcera gástrica no complicada, que no requirió ninguna terapia endoscópica, fue de 4%. No se reportó mortalidad, no hubo perforación, tampoco se desarrolló pancreatitis, ni hubo hiperinflación por el balón, ni desplazamiento de según este trabajo. Por lo tanto, los sistemas de balón intragástrico ajustable permitieron bajar de peso y mantener significativamente esta ganancia, o esta pérdida de peso, quiero decir, después de la extracción, y ofrecen un muy buen margen de seguridad. Reitero, la característica de ajuste del globo, tanto a bajarlo, va a disminuir la intolerancia a este aditamento, y en cambio el aumentar, se hizo eso, el aumentar el volumen del balón ayudó a manejar las mesetas de pérdida de peso. Algunos siguieron bajando de peso después de que se aumentó el volumen del balón. Este otro trabajo, en cambio, evalúa en pacientes que fueron sometidos previamente a un bypass gástrico en IDRU, en aquellos en donde se ha ido recuperándose el peso, básicamente por dilatación de la anastomosis gastroyeyunal. Se emplea habitualmente algunas medidas, varias técnicas endoscópicas descritas. Uno es el uso de argón para ir cerrando esa brecha o esa nueva amplitud de la anastomosis, y otro es la sutura endoscópica mediante el sistema Polo, ¿no es cierto? Y que en este caso, siendo el bypass gástrico mediante IDRU un procedimiento bariátrico eficaz, este 30% de personas que recuperan peso son las que pueden, mediante el cierre o la reestenosis de la anastomosis, volver a bajar de peso. Entonces se evaluó la sutura endoscópica de espesor total o Full Thickness Endoscopy Suturing combinado con APC versus ablación solamente con APC, que es una de las terapias que más se utilizan. El objetivo era evaluar eficacia y seguridad comparando ambas terapias. Entonces vemos ahí, ¿no es cierto?, la amplitud, que en este caso era mayor de 15 milímetros para considerar sujeto de este tipo de tratamiento. Y ahí al lado, ¿no es cierto?, vemos el instrumental que se emplea para ir cerrando esta brecha. Además de argón, se aplicaba sutura en 8 para ir cerrando la anastomosis. Entonces, se reclutaron
40 personas, en realidad al final uno tuvo que salir, se sometió a otro procedimiento quirúrgico, 39 adultos mayores todos de 18 años, que tendrían por lo menos 2 años con bypass gástrico en IDRU y que, como ya les había mencionado, la anastomosis supere los 15 milímetros de diámetro. En el grupo en donde se empleó la sutura endoscópica con argón, se empleó una sesión de argón y el patrón en 8 de sutura, y en el otro al menos 3 sesiones de APC hasta lograr que la anastomosis llegue a menos de 12 milímetros. No es más, es menos de 12 milímetros. Entonces, lo que se evaluó fue la pérdida de peso total, la reducción del índice de masa corporal, la pérdida de peso absoluta y también los efectos adversos. Poblaciones comparables, ¿no es cierto?, en edad, sexo. Básicamente había diferencias en el punto de peso preoperatorio, 141 kilos versus 154, pero el resto son todas características comparables. Y ya al sexto mes empezaba a haber 10.58, ¿no es cierto?, en el grupo de sutura con APC por ciento. Esto de aquí es de pérdida total de peso, comparado con el grupo de APC 11.50. Lo mismo para índice de masa corporal, la reducción comparativamente 4.5 versus 4.8, y en el caso de la pérdida absoluta de peso, 32.4, 32.8. Aquí vemos las curvas de la baja de peso, y existe equivalencia en realidad entre el grupo que tenía sutura y argón versus el grupo que era solamente sometido a argón, básicamente en todos los momentos de evaluación excepto en el primer mes. Según estos resultados podría haber mejores resultados, según estos resultados, perdón, valga la redundancia, en el grupo de argón plasma, y que en futuro estos autores pretenden además publicar la medición de hormonas intestinales y el vaciamiento gástrico también mediante scintigrama. Otro trabajo en la misma línea, el seguimiento a largo plazo, ¿no es cierto?, después de la gastroplastía en manga endoscópica para el tratamiento de la obesidad. Este es un trabajo que se realizó a 5 años y era evaluar a largo plazo, como les decía. Se revisó datos de pacientes sometidos a este procedimiento entre agosto de 2013 y octubre de 2018. Se evaluó la pérdida de peso en kilos y el porcentaje de pérdida total de peso en 203 pacientes cuya edad media era 46 años, la mayoría de ellos de sexo femenino, con un índice de masa corporal basal de 39.7 kilos. Y vemos acá este trabajo en donde ya la pérdida de peso al primer año era de 18%, y podemos ver entre 17 lo menos a tercer año 20.8. Luego el porcentaje de pérdida de peso total entre 14% y 15.7%, y todos los pacientes que lograron mantener al término del estudio más de 10% de pérdida total de peso siempre fue superior al 65%. Entonces, 15.1 kilos en promedio de pérdida total al final del estudio, con 5.2 kilos disminuidos en el índice de masa corporal comparado con ese 39.7 con el que partieron, y esto equivalía a un 13.1% de pérdida total de peso. La pérdida máxima de peso ocurrió a los 24 meses, fue de 17.6 kilos, lo que equivalía a 6.1 kilos de índice de masa corporal menos. Esto es un 15.2% de pérdida total de peso. Vemos ahí la gran dispersión, ¿no es cierto?, de resultados, pero lo que importa acá es esta curva, la roja, en donde está el promedio, ¿no es cierto?, de lo que iban ellos perdiendo de peso a lo largo del tiempo. El peso mínimo a los 24 meses, como les había dicho, era el que se obtenía, y ya después de eso se vio una ganancia de hasta 2.4 kilos hasta el final del seguimiento. Lo otro que también se observó es que si hasta el tercer mes no se observaba una pérdida mayor al 10%, entonces las posibilidades de lograr bajar más de 10% a los 24 meses caían drásticamente a menos de alrededor del 20%. Como conclusiones,
la gastroplastía en manga por vía endoscópica es un método eficaz, es mínimamente invasivo para lograr bajar de peso, y que el 70% de los pacientes llegan a los 5 años con la meta planteada, con una pérdida máxima que es a los 24 meses, y se notó que al tercer mes, si la baja no era significativa, predecía un fracaso, esto es en un 80%. En cuanto a colon, vamos a hablar en cambio de algunos elementos que hace varios años estamos utilizando ya casi como rutina. Estamos hablando de los capuchones, del CAF, del anillo, que básicamente se ha promulgado que mejorarían las tasas de detección de adenomas o de pólipos cerrados, y como ha habido resultados contradictorios, entonces acá se procuró hacer una búsqueda de la literatura mediante la observación de estudios aleatorios que estén controlados, comparando colonoscopía, ¿no es cierto?, con cualquiera de estos attachments, versus colonoscopía sin su empleo para, reitero, la detección de pólipos cerrados sésiles. Entonces, se comparó la tasa de detección de adenoma cerrado, definida como el número de pacientes con al menos uno de estos pólipos, o un adenoma cerrado tradicional partido por el número total de pacientes que tengan en ese grupo. Y el outcome secundario, el cálculo de número de pólipos cerrados por paciente. Entonces, se evaluaron literatura que mencionaba 7.971 pacientes, se dividieron en dos brazos, uno que veía la tasa de detección de adenomas cerrados y otro que veía el número de pólipos por paciente. Entonces, el uso de estos dispositivos, según lo que se apreció, no mejoraba el diagnóstico de la detección de adenomas cerrados, comparándolo con la colonoscopía, ¿no es cierto?, sin estos elementos. Ahí está el odds ratio, ¿no es cierto?, agrupado. Y en cuanto al otro resultado, tampoco habría mejoría del número de pólipos cerrados por paciente. Por lo tanto, el odds ratio está ahí mencionado. El análisis de los subgrupos de aquellos estudios que utilizaron estos dispositivos no mostró aumento significativo de la tasa de detección de adenomas cerrados en comparación con la colonoscopía sin estos instrumentos. Entonces, se plantea la hipótesis de que esta detección no mejorada sea más probable con un reconocimiento fallido antes que con la no exposición de las lesiones. Y por ahora vamos a dejarlo hasta ahí para continuar con este tema durante las jornadas del curso de avances en invierno. Bueno, Julián, muchas gracias. La verdad es que tremenda presentación. Agradecemos también el sacrificio de haber llegado desde Angola a Santiago, en el fondo, habernos traído esta tremenda charla. No sé si alguien acá quiere hacer alguna pregunta o a través del chat del operativo de la chat o directamente a mi celular. Bueno, parece que no hay mayores preguntas y vamos a seguir al parecer con este tema después en el curso de avances. Así que muchas gracias a todos y que tengan una linda semana.